7 sitios embrujados en Brasil que ocultan secretos aterradores y misterios siniestros. La lluvia azotaba el mosaico de calles irregulares del barrio marginal de São Paulo. Mariana, una joven madre, sentía cómo cada gota se convertía en un latido más del miedo que se propagaba entre los vecinos. Los rumores sobre 7 lugares embrujados en Brasil eran el tema del día y el terror comenzaba a hacer eco en su casa. Sus noches transcurrían entre el restaurante donde trabajaba, lejos de su pequeño hijo, y el oscuro camino que le devolvía a su hogar. Pero en las últimas semanas, ese camino se volvió más sombrío, más inquietante. Una noche, mientras fregaba los platos cansada y con los párpados pesados, escuchó murmullos en la esquina. Dicen que en la escuela abandonada, la risa de los niños desaparecidos resuena entre las paredes, susurró alguien. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién se atrevería a entrar allí? Ella sabía que era un lugar que todos evitaban. Cuanto más escuchaba, más se le encogía el corazón y más fuerte era la urgencia de proteger a su hijo. Un día, doña Clara, su vecina, la encontró mientras preparaban tortillas en la cocina. Clara siempre supo cosas que los demás ignoraban. No deberías ir hacia esa escuela, Mariana, advirtió mientras la harina se esparcía. Pero su voz tenía un no sé qué que la llenó de inquietud. Las almas de los niños buscan consuelo, y el eco de sus risas no es más que un lamento. Mariana sintió un nudo en el estómago. La noche siguiente, la luna llena iluminaba las calles desiertas. Se armó de valor y, sin pensar lo peor, caminó hacia la escuela abandonada. La entrada, cubierta de moho y grafitis, era un umbral hacia lo desconocido. Cuando cruzó el umbral, un aire gélido la envolvió. Cada paso resonaba entre los muros, un eco de angustia que se hacía más fuerte con cada respiración. Escuchó risas infantiles. ¿Era su imaginación o realmente estaba acompañada por esos espíritus? Su corazón latía desenfrenado y un sudor frío le bajó por la frente. De repente, vio un destello. Era un diario desgastado, allí, entre los escombros. Las páginas estaban llenas de nombres, de niños desaparecidos y de un terror que no le era ajeno. «No me dejes, mamá», susurró a través de su mente, recordando a su hijo. Y fue en ese instante que su teléfono vibró. «Te estoy observando». Una punzada de paranoia le atravesó el cuerpo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror invadía su pecho. ¿Qué más sabía Clara de ella? A punto de salir, escuchó un golpe en la puerta. Era un sonido que sabía en su corazón que no debía ignorar. Temblando, se acercó y al abrir, sus ojos se encontraron con una sombra, una figura difusa que hizo que todo su ser se detuviese. Sabía que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Logrará salir de esta pesadilla o se convertirá en una más de las historias que el lugar mantenía escondidas? Mariana sintió un sudor helado formar un río en su espalda. La sombra frente a ella se definió lentamente, mostrando una figura infantil, con ojos profundamente oscuros que reflejaban la luz de la luna. «¿Viniste a jugar?», preguntó la voz, un eco crispado que llenó el aire cargado de tristeza. Con un grito ahogado, Mariana retrocedió, pero la figura se movió rápido, acercándose a ella con una resolución inquietante. «Los demás están esperando», musitó. Las palabras parecían un canto a la desesperación. Miró el diario nuevamente, ansiosa por encontrar respuestas. No había sido solo una advertencia de doña Clara, no. Aquí, entre las páginas amarillentas, estaban los nombres, pero también algo más. Fechas, dibujos de niños y un mapa garabateado. Con cada palabra que leía, el sudor frío se intensificaba.
La necesidad de encontrar a su hijo la arrastró a la pura locura. Si no puedo salir, entonces no los dejaré solos. La obsesión la consumía. La figura infantil se detuvo a su lado, invitándola a seguir hacia algo imposible de ver. Afuera, la lluvia había comenzado a caer más fuerte. El eco de cada gota resonaba en las paredes, como un llamado a todos los que alguna vez se habían perdido allí. Se atrevió a mirar otra vez, y la figura sonrió, una sonrisa desgarradora que destilaba un vacío eterno. «¿Por qué no vienen con nosotros?», preguntó, su voz un susurro infernal. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Intentando aferrarse a su cordura, giró sobre sus talones y corrió hacia la única salida que conocía, pero antes de llegar, un grito infantil la detuvo. Las risas resonaban en un coro sin fin. «No te vayas, la diversión apenas comienza». A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, danzando y llamándola. Arrancó la puerta con un empujón. La tenue luz de la calle afuera se sintió como un alivio. Pero la figura había desaparecido. Solo quedaba el eco de su risa flotando en el aire. Tuvo que correr, su corazón disparado, mientras el aliento se le cortaba por la angustia. Tenía que llegar a casa, a su hijo. Cada centella de esperanza disminuía ante la pesadilla que había evocado. De regreso al barrio, la lluvia dejó charcos metálicos que reflejaban las luces de neón. Cada paso resonaba como un tambor en su mente. Con el corazón aterrorizado, llegó a su casa y se precipitó hacia la habitación de su hijo. La puerta crujió al abrirse y su grito se ahogó. La cuna estaba vacía. «¡Lucas!», llamó, su voz un hilo de pánico. De repente, el teléfono vibró nuevamente. Sin aliento, miró la pantalla y vio otro mensaje. «Estás más cerca de lo que crees». Su mente se aturdió y un nuevo terror se apoderó de ella. La escuela, el diario, los niños, ¿acaso todo estaba conectado? Con determinación, se dio cuenta que la única salida era enfrentar sus miedos. Mariana sabía que debía regresar a la escuela. Nunca había visto a sus vecinos tan alertas. Apenas reparaban en ella mientras gesticulaban entre ellos, murmullos cayendo pesadamente en el aire. La lluvia se había parado, dejando un silencio opresivo. Se armó de valor. La sombra de la escuela la llamaba, y algo dentro de ella le decía que tenía que resolver el misterio. El frío le heló la sangre. Una voz distante resonaba en su mente, recordándole cada nombre que había visto en el diario. Podía sentir la presencia de los niños. ¿Acaso ellos la estaban esperando? Antes de que pudiera decidir, una figura apareció detrás de ella. Se giró rápidamente, su pulso acelerado. Era doña Clara, los ojos chispeantes de una sabiduría que podía desgarrar el alma. «Es él», susurró, «no puedes ignorar, el sacrificio es la única respuesta». Mariana sintió que el mundo se desmoronaba y la verdad la golpeó con toda su fuerza. ¿Sacrificio? ¿Qué significaba eso? ¿Y qué pasaría con su hijo? Las sombras de la escuela parecían cobrar vida y el eco de las risas infunde en el aire. El tiempo estaba corriendo y debía enfrentar lo inevitable. ¿Logrará rescatar a su hijo y descubrir la verdad detrás de las almas perdidas? ¿O caerá en la trampa de un destino oscuro? Mariana respiró hondo, intentando despejar la niebla de confusión que invadía su mente. Las palabras de doña Clara reverberaban en su cabeza, como un tambor que marcaba el ritmo de su desesperación. El sacrificio es la única respuesta. La fuerza inquietante de esa afirmación la empujó a avanzar. Debía volver a la escuela, enfrentarse a lo desconocido y a los ecos del pasado que parecían arrastrarse tras de ella. Mientras se acercaba a la escuela, el aire se volvió pesado, como si las paredes mismas la reconocieran y la recibieran con un abrazo lóbrego. El camino estaba desierto, cada paso sonaba como un grito en la penumbra. La niebla se alzaba, envolviendo los rincones y ocultando lo que podía estar acechando.
A su alrededor, las sombras de los árboles parecían animarse, casi solidificando la tensión en su pecho. Entró en el edificio, donde la luz era escasa y el silencio era como un grito ensordecedor. Cautelosamente, Mariana avanzó por el pasillo, sintiendo una mezcla de pánico y esperanza. Tenía que encontrar el aula donde había visto a la figura del niño, donde todo había comenzado. Las puertas estaban entreabiertas, y al empujar la que le pareció más familiar, se encontró inmersa en un salón. Cubierto de polvo, con pupitres desordenados y hojas esparcidas como si una tormenta hubiese pasado por allí. El temblor de su mano la llevó a una de las mesas. Entre el desorden, un cuaderno se atascó en la esquina. Al abrirlo, encontró dibujos de niños, sonrientes, jugando en un patio soleado, pero algo oscuro se ocultaba entre ellos. En la última página, un dibujo perturbador, una figura con ojos similares a los de la sombra, rodeada de una neblina que lo hacía parecer cada vez más real. «Ven a jugar», decía las inscripciones. La risa resonando de nuevo, como un eco distante, semejante a su propia angustia. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono, emanando una luz tenue en la penumbra. «Todo tiene un precio, querida». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué era lo que había dado sin querer? A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse, retorciéndose en formas humanas. Sin previo aviso, la puerta del aulo se cerró de golpe y el sonido del cerrojo resonó en el aire. «¡No!», gritó, mientras se giraba, confirmando su peor temor. Allí estaban, los niños, más cerca de lo que jamás había esperado. Con rostros pálidos y ojos oscuros, sus miradas estaban fijas en ella. Sus bocas se movían, pero el sonido no llegaba hasta ella. Era una pesadilla sin final. «¿Por qué no viniste antes?», susurraron al unísono, sus voces como un canto antiguo. Mariana retrocedió, buscando una salida en la negrura que parecía engullirla. Una figura más grande apareció detrás de los niños, dibujando una silueta aterradora que le heló la sangre. Era doña Clara, sus ojos brillaban como antorchas en la oscuridad. «No puedes escapar del destino», dijo, su tono grave resonando en el aire. «Solo tú puedes romper la cadena». La angustia se multiplicó. ¿La cadena? ¿A qué se refería? Instintivamente sabía que esa respuesta podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Antes de que pudiera hacer una pregunta, los niños comenzaron a acercarse rápidamente, como sombras detrás de una luz agonizante. Mariana se dio cuenta de que la verdad estaba a punto de revelarse, pero el costo podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Con un grito de desafío, se lanzó hacia la puerta cerrada y al chocar contra ella, la empujó con toda su fuerza. Las risas se transformaron en gritos entre los ecos y la realidad se volvió borrosa. «El sacrificio se acerca, Mariana». La voz de doña Clara retumbó mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. La puerta se abrió de golpe y la luz exterior la inundó, pero antes de dar un paso, cuestionó lo que dejaría atrás. ¿Podría realmente dejar a esos niños atrapados en la oscuridad? La pregunta quedó flotando, succionada por la fuerza de lo desconocido. La escuela estaba a punto de revelar su secreto y Mariana sabía que cada respuesta llevaría a un nuevo dilema. ¿Se atrevería a descubrir la verdad o se vería arrastrada al abismo de los sacrificios que la rodeaban? Mariana salió disparada por la puerta. El aire fresco del exterior era un alivio momentáneo, pero su corazón seguía latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Se dio la vuelta, esperando enfrentar a los niños y a doña Clara, pero la escuela permanecía en silencio, como si nunca hubiera pasado nada. Sin embargo, un retorcido presentimiento se mantenía en el fondo de su mente. De repente, su teléfono vibró nuevamente, y esta vez la pantalla mostró una imagen que la hizo estremecerse.
Era el mismo dibujo del cuaderno, la figura oscura con ojos brillantes, ahora más nítida, como si hubiera cobrado vida y la observaba desde la pantalla. Un escalofrío la recorrió, y antes de que pudiera procesar la situación, el dispositivo dejó de funcionar, la pantalla se volvió negra. Mordiéndose el labio, Mariana pensó en lo que había dejado atrás, las voces de los niños, el eco de su risa que se había transformado en un lamento agonizante. Era como si el aire a su alrededor estuviera impregnado de su soledad. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», murmuró, sintiendo que la marea de la desesperación amenazaba con arrastrarla de nuevo hacia la oscuridad. Comenzó a caminar por el camino desvencijado que conducía a su casa, pero cada paso la arrastraba hacia un lugar oscuro en su mente. No podía sacudir la culpa, la sensación de que había fallado a esos niños. «Todo tiene un precio», resonaba en su memoria como un canto oscuro. Cuando llegó a la entrada de su calle, miró atrás. La escuela parecía un carcaj de sombras, un monstruo dormido y esperando. «Necesito respuestas», se dijo en voz baja, decidida. No podía seguir así, con la angustia creciendo dentro de ella como una bomba de tiempo. Tenía que regresar y enfrentar lo que había descubierto, por más atemorizante que fuera. Esa noche, después de un intento fallido de dormir, Mariana se sintió empujada a investigar más. Se sentó frente a su computadora con el corazón en la garganta, buscando cualquier información que pudiera ayudarla. Las búsquedas de artículos y testimonios desgarradores sobre la escuela la llevaron a formas más tenebrosas de conocimiento, leyendas sobre rituales antiguos y sacrificios de almas perdidas que habían sido llevadas allí. De repente, encontró un video antiguo de una ceremonia en el que se mencionaba el sacrificio y la forma en que aquellos que habían quedado atrapados buscaban un huésped. Su corazón se detuvo al comprender que los niños de la escuela no estaban solos. Si su sacrificio no se cumplía, quedaban condenados a vagar entre la vida y la muerte, buscando un nuevo cuerpo que habitar. A medida que el video continuaba, la voz del narrador parecía volverse más insistente, como si hablara directamente a ella. «Deberás elegir, o serás elegida». Cada palabra caló hondo en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por salvar a aquellos niños? La idea de convertirse en su salvadora o su prisión la aterró. Justo cuando estaba a punto de cerrar el video, una imagen fugaz de una figura apareció en la pantalla, congelando su respiración. Era doña Clara, con una sonrisa macabra y ojos que iluminaban el tenebroso lugar. «¿Volverás, Mariana?», preguntó, como un eco reverberando en su mente. Las palabras causaron que su visión se distorsionara. En ese instante, el teléfono sonó de nuevo. Su corazón palpitó. Era un nuevo mensaje, pero esta vez no era un texto. Era una grabación de esos niños, su risa convertida en un lamento. «Mariana, ven a jugar con nosotros». Lentamente, el terror se apoderaba de ella mientras la realidad se disolvía de nuevo en la oscuridad. ¿Podía realmente ignorarlos una vez más? Su piel se erizó y sabía que todas las respuestas estaban atrapadas tras esas sombras. Con una decisión inamovible, se preparó para el encuentro que cambiaría todo. El sacrificio ya no era solo una cuestión de vidas perdidas, su propio destino también pendía de un hilo. ¿Podría enfrentar su propio miedo y romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde? Mariana se sintió agarrar por una determinación extraña. La oscuridad de la noche envolvía todo a su alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida, susurrándole secretos olvidados. Su mente giraba entre imágenes de los niños y la figura de doña Clara, cada una más aterradora que la anterior. Había una verdad que necesitaba descubrir, algún hilo del que tirar en esta tela de araña de horror en la que se había enredado. Salió de su casa, avanzando hacia la escuela. Cada paso resonaba en su pecho como un golpe de tambor. El camino que antes había recorrido ahora se sentía como un laberinto. Las sombras danzaban a sus espaldas y el viento sobaba la piel de su cuello. «Esto es un error», pensó. Pero luego, el recuerdo de cómo había visto a esos niños en el aula la impulsó a seguir adelante.
Ella no podía dejarlos en esa incertidumbre. Al llegar a la entrada de la escuela, el edificio lucía como un monstruo dormitado. Su corazón se aceleró, pero Mariana respiró hondo y empujó la puerta. Un chirrido inhumano llenó el aire, como si las bisagras se quejaran del regreso de un intruso no invitado. Al entrar, la penumbra estaba impregnada de un olor a humedad y algo más, a descomposición. Sus pasos resonaban en el suelo, las paredes parecían susurrar, llenas de ecos de risas infantiles y lamentos. Mariana se adentró, sintiendo la presión del ambiente cada vez más densa. La luz de su linterna parpadeaba, y en ese vaivén las sombras parecían cobrar vida propia. La aula donde había visto a los niños estaba tal como la había dejado, con el desorden de sus mochilas y los pupitres alineados como si esperaran a sus dueños. Una sensación de frío la envolvió. Se acercó, apenas podía pensar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en voz baja, sintiendo que cualquier susurro, respuesta de sí misma, podría ser mortal. De pronto, las risas resonaron nuevamente, esta vez más candentes, como si estuvieran justo detrás de ella. Sin volverse, se sintió atrapada entre lo que quería hacer y lo que debía hacer. «Mariana, ven a jugar», era el eco de aquellos niños cuya existencia ahora da vueltas en su cabeza como un oscuro satélite. «No procederé sin saber», exclamó, sintiéndose más segura, esperando que la bravura repeliera lo desconocido. En ese instante, una sombra emergió de la esquina del aula, transformándose en algo más que una simple forma oscura. Era doña Clara. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, llenos de hambre. «¿Viniste por respuestas?», dijo, su voz un susurro helado y atrapante. «Porque hay algo que debes entender. Ellos no están perdidos, están aquí, contigo». Mariana sintió la presión en su pecho multiplicarse. «¿Qué tengo que hacer?». La pregunta salió de su boca casi a bocanadas, mezclada con terror y desafío. Doña Clara sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo. Era un gesto que parecía burlarse de su inminente decisión. «El sacrificio es necesario, Mariana. La vida de los niños depende de ti. Debes elegir, o ellos o tú». Su risa resonó, vibrando en el aire, llenándola de una inquietante desesperanza. Mariana miró hacia el fondo del aula. Allí había un pequeño altar cubierto de cenizas y objetos perdidos, reliquias de sacrificios pasados. La tentación de saber más se apoderaba de ella, pero el miedo era un muro al que no podía escalar. Sin poder evitarlo, su mente se llenó de imágenes, las risas, los lamentos, doña Clara. Todo lo que sucedía a su alrededor la empujaba a un lugar oscuro. «Si no elijo, podría perderme a mí misma», pensó frenética. Mientras su corazón luchaba entre la decisión y el horror, un grito agudo resonó desde el fondo del pasillo, seguido por un lamento familiar. Mariana palideció. «No, no puede ser». El eco de aquellos niños atravesó la estancia. Frente a ella, una línea de siluetas apareció, brillando ligeramente en la penumbra. Eran los niños, pero todos estaban mirando hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y anhelo. «Mariana, ven con nosotros». El aire se volvió denso. Mariana sintió que estaba perdiendo el control. ¿Era esta la elección que había estado esperando? Fue entonces cuando una voz dentro de ella resonó. «¿De verdad eres suficiente para destruir el ciclo?». La pregunta quedó flotando en el aire, envolviendo su mente en un mar oscuro de decisiones. En ese momento, Mariana comprendió que no solo había un sacrificio, sino una elección que decidiría su destino y el de aquellos niños. Un silencio pesado llenó el aula, y con cada pulso de su corazón le quedó claro que el tiempo se acababa. ¿Podré romper el ciclo antes de que sea tarde? Su pensamiento se ahogó en la incertidumbre del momento que la envolvía. Y justo cuando iba a dar un paso hacia ellos, la visión de doña Clara se desvaneció, dejando solo la oscura pregunta de Mariana resonando en su mente. ¿Era esta la última oportunidad?
Sin más que hacer, se dio vuelta, buscando respuestas que se desvanecían, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La oscuridad parecía apoderarse de ella, lista para engullirla, mientras la risa de los niños resonaba, cada vez más cerca. ¿Elegiría el sacrificio o se dejaría llevar por la oscuridad? Con la mente en blanco, dejó caer el teléfono, sintiendo que una sombra la arrastraba. El ciclo estaba a punto de cerrar. El pulso de Mariana se aceleró, sintiendo cómo el aire se volvía más espeso. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, un eco tenebroso que parecía invadir cada rincón del aula. ¿Qué tengo que escoger?, pensó, en un mar de confusión y desesperación. Las sombras danzaban en las paredes, y la figura de doña Clara volvió a aparecer ante ella. No era un fantasma cualquiera, era una manifestación de todo lo perdido, de todo lo que nunca tuvo que trascender. «Recuerda, Mariana, esta decisión nunca fue solo tuya», susurró con un tono que podía helar la sangre. «Han estado esperando». Mariana sintió que el frío la envolvía. Se obligó a avanzar, sintiendo el dolor en su pecho como un recordatorio de lo que estaba en juego. «Ellos son solo niños», murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Se sintió como si estuviera caminando por un oscuro túnel, cada paso la acercaba más a un final incierto. Al llegar al altar, los objetos perdidos brillaron de manera inusual. Un reloj de pulsera, una pelota desgastada, un dibujo de un árbol con risas infantiles. «Son fragmentos de ellos», pensó, sintiendo que estos objetos contenían la esencia de los niños que desaparecieron. Sin quererlo, se inclinó hacia el altar, sintiendo una conexión cada vez más fuerte, como si los niños le dijeran que se acercara. Doña Clara se posicionó detrás de ella, su respiración congelada en el aire. «Puedes devolverles lo que les pertenece, a un alto costo», afirmó. La voz de Clara causaba escalofríos, y Mariana se sintió dividida entre el deseo de salvarlos y su propio instinto de supervivencia. «¿Qué costo?», preguntó, aunque ya sabía que lo implicado no era solo físico. La escuela resonaba con un murmullo, una mezcla de risas infantiles y lamentos de un pasado olvidado. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Mariana sintió un tirón en su pecho. Una decisión debía hacerse, y el tiempo se desvanecía. «Tu vida por la de ellos, una transacción», replicó Clara, mostrando de nuevo su macabra sonrisa. El aire se volvió gélido, casi palpable. Mariana sintió que su mente intentaba resistir, pero la presión de los niños, sus rostros ansiosos, su aparente rayo de esperanza, comenzaba a abrumarla. En un momento de debilidad, sus manos alcanzaron el altar. Al tocar el reloj, una visión la invadió. Recuerdos de juegos, risas y una tarde soleada. A través de estos recuerdos, vio sus rostros, amistades que nunca se arruinaron. Vidas que deberían haber florecido. La conexión se intensificó y la posibilidad de dejarlo todo se convirtió en un grito en su mente. De repente, la risa de los niños se transformó en un lamento escalofriante. «Mariana, no nos dejes», resonó la voz desgarrada. La fuerza de su dolor era detectable, casi palpable. La oscuridad, ahora más pesadamente repleta de sombras, parecía acercarse a ella. Mariana, sintiendo que el aire se le escapaba, se dio cuenta de que estaba a solo un paso de perderse completamente. En un acto desesperado, cerró los ojos e inhaló profundamente. «No, no puedo hacer esto», exclamó, a pesar de que su voz tembló. Doña Clara se acercó, dejando que su aliento gélido tocara su rostro. «¿Estás segura de que no puedes? Tal vez hay otra forma», insinuó, sus ojos centelleando con un fuego oscurecido. «¿Crees que ellos quieren estar así? La eternidad les pesa, Mariana».
De repente, todas las luces comenzaron a parpadear en la escuela. El silencio se convirtió en una cacofonía de ecos, y las sombras empezaron a distorsionarse, danzando como si estuvieran vivas. En ese instante de caos, un objeto fue arrojado desde el rincón más oscuro del aula. Era un viejo libro, cuyo título en la portada se desdibujó ante sus ojos. «¿Qué es eso?», pensó, mientras la curiosidad y el horror peleaban por su atención. Mariana comprendió que tal vez, solo tal vez, ese libro guardaba la respuesta que necesitaba. Con un último vistazo a la figura de doña Clara y las sombras cargadas de miedo, tomó una decisión, en un acto de valentía. Sin pensárselo dos veces, se acercó al libro, dispuesto a descubrir su contenido, aunque el murmullo de los niños y la risa escalofriante de Clara amenazaban ser su fin. Sin darle tiempo para dudar, las páginas comenzaron a pasar con un viento incontrolable, revelando un oscuro secreto. Pero antes de que pudiera descubrir la verdad, un eco resonó, y la oscuridad se tragó la luz de la linterna. «Esto no ha terminado, Mariana», resonó la voz de Clara, mientras el caos se desataba a su alrededor. La pregunta quedó clavada en su mente: ¿qué desataría el libro? Y con la sombra envolviéndola por completo, Mariana supo que algo inesperado estaba a punto de revelarse. Las páginas del viejo libro se volaron violentamente, y los ecos de risas y lamentos se fusionaron en un grito que taladraba los oídos de Mariana. La luz disminuía, y el aula se transformaba en una espiral de sombras arrastradas por un viento que no existía. Ella forcejeó con la linterna, pero la oscuridad había decidido apoderarse del lugar, devorando cualquier rayo de esperanza. «¿Qué has hecho, Mariana?», resonó la voz de Clara, acercándose a ella, el tono igual de frío que el aire que la rodeaba. «La curiosidad es un arma de doble filo», murmuró, dejando escapar esa sonrisa macabra que parecía frágil ante la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. Mariana intentó abrir el libro, pero sus dedos se resistían al tacto. Era como si el libro estuviera vivo, queriendo protegerse de su curiosidad. ¿Qué secretos encierra? ¿Qué verdad? Justo cuando inclinó la cabeza para leer, las letras comenzaron a brillar débilmente, proyectando imágenes aterradoras de niños atrapados en un limbo lleno de risas interrumpidas. «Debo hacer algo», pensó, mientras la visión se convertía en un torbellino de rostros angustiados. De repente, un grito desgarrador la sacudió. Al alzar la vista, vio que doña Clara ya no estaba sonriendo. Su rostro había cambiado, las sombras la rodeaban como serpientes. Su piel pálida reflejaba un profundo enojo. «No puedes escapar de este lugar, no puedes negarte a pagar el precio», gritó, extendiendo una mano huesuda hacia Mariana. La tensión se cortaba en el aire, y Mariana sintió un impulso feroz de huir. Pero sus pies estaban pegados al suelo, como si la gravedad del lugar la retuviera. «¡Libéranos, Marinita!», clamaban las voces de los niños desde el libro, sus rostros llenos de desesperación. El grito de ayuda se mezclaba con las risas, creando una cacofonía que vibraba en su mente. Mariana cerró los ojos, tratando de concentrarse. Las palabras del libro comenzaron a tomar forma en su mente, revelando los nombres de aquellos a quienes debía rescatar. Estos eran los fragmentos de sus almas atrapadas. «Ellos no merecen este destino», pensó, sintiendo cómo la angustia se fusionaba con un nuevo propósito. «El sacrificio no tiene por qué ser solo tu vida. Juntos podemos cambiar el destino», reveló una voz suave que logró colarse entre los ecos de dolor. Era la figura de una niña, con un vestido blanco y un brillo esperanzado en sus ojos. «Ayúdame y ayudaré a los demás». En un acto de desesperación, Mariana dirigió su mirada hacia un espejo roto que colgaba en la pared. Su reflejo era el de un ser demacrado, pero esa niña del vestido blanco siempre estuvo ahí, a su lado. «Necesito conectarme con ellos», fue lo que pensó. Abrió el libro más interesada que nunca, intentando recordar sus nombres, sus sueños, las risas que aún resonaban en su corazón.
Las páginas comenzaron a girar a una velocidad vertiginosa, y en ese instante, todo el silencio del aula se transformó en otra sinfonía, más sombría y aterradora. Las risas se tornaron en gritos, las sombras se alzaron en forma de cuerpos, prontos a cobrar vida. Gritos de emoción y desesperanza que retumbaban hasta cada rincón, llenando a Mariana de terror. Clara avanzaba hacia ella con una mirada ardiente. ¿Quieres intentar salvarlos? Solo hay un camino, y es a través del sacrificio, advirtió. ¡Nunca!, exclamó Mariana, recordando cada momento compartido, cada sonrisa, y con más firmeza que antes se dirigió hacia el libro, aferrándose a la esperanza que todavía permanecía. «¡Mariana! ¡No! ¡Por favor!», resonó un grito familiar, y en un instante ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. En su mente, el recuerdo de un niño perdido se apoderó de sus pensamientos. «Yo seré su voz», decidió, y un ardor feroz le atravesó el pecho. Sin más opción, abrió los ojos con firmeza, dispuesta a enfrentar lo que venga. La oscuridad rugía, y el eco de las risas se tornaba en un lamento de despedida. La pregunta se hizo presente. ¿Está Mariana dispuesta a sacrificarlo todo por los niños perdidos, incluso su propia esencia? Con el caos a su alrededor, el clamor de las almas perdidas resonaba más fuerte. «Algo se acerca», pensó, mientras el libro palpitaba entre sus manos, y la respuesta parecía estar sí o no en esa decisión final. Las sombras empezaron a girar a su alrededor, como un torbellino de angustia y susurros arrepentidos. Mariana apretó el libro con fuerza, consciente de que cada página contenía un fragmento de la verdad, pero también un pedazo de su propia alma. Sin embargo, en medio de ese caos, pensó en los niños. «No puedo rendirme», se dijo, mientras el eco estructurado de su voz resonaba sin encontrar respuesta. «¡Mariana!». El grito provenía de la figura dura de Clara, pero más que una advertencia, sonaba como una amenaza velada, como un eco de aquella advertencia ancestral, una voz que incluso llevaba la levedad de su propio odio e ira. Clara se acercó más, cada paso resonando con un eco siniestro. Sus ojos centelleaban con la intensidad de un fuego que nunca se extinguiría en su interior. «No haces más que alimentar lo que no puedes controlar», dijo, y cada palabra era un veneno que le atravesaba la piel. Mariana sintió un sudor frío deslizarse por su frente, mientras su corazón golpeaba cada vez más rápido en su pecho. «No puedo dejar que esto termine así. No puedo dejar que el miedo me consuma». Con un movimiento decidido, comenzó a leer en voz alta las palabras que entendía de aquel libro antiguo, buscando la respuesta en su extraordinario contenido. A medida que su voz resonaba, el ambiente crepitó con una energía intensa. Las letras parpadeaban, iluminando el aula con un destello espectral. Las risas se transformaron en alaridos, los rostros de niños perdidos aparecían y desaparecían en la penumbra. Sus ojos llenos de terror imploraban auxilio. «Ayúdanos, Marinita, no dejes que nos atrapen para siempre», gritaban. El aire se volvió denso y cargado, una desesperación palpable que salió del libro y se filtró en el alma de cada presente. No solo eran palabras, se convertían en un grito colectivo. Mariana se sintió rodeada de sombras, y no solo de las de sus propios miedos. Una presunción latente la envolvía. «¡Cállense!», gritó Clara, mientras una sombra oscura se elevaba de la figura de Mariana. «Todo lo que logras es condenar a más almas errantes». «¿Condenar?», repitió Mariana, sintiendo una rabia burbujear en su interior. «¿Qué te hace pensar que esto es tu decisión? Este juego no es tuyo, Clara. No puedes jugar con vidas como si fueran piezas». Fiereza de un tigre acorralado, intentaba despojarla de ese poder. «Devuélveme el control, Mariana. No entiendes el juego en el que estás». El aura del libro giró, proyectando sombras danzantes contra las paredes, creando imágenes retorcidas de los rostros de los niños.
Cada expresión, cada rayo de luz y sombra jugaba con la mente de Mariana, llevándola a un abismo de recuerdos y dolor que creía haber olvidado. «Recuerda, recuerda», susurró una voz suave, la única que le traía consuelo en medio del caos. Era la voz de Lucho, su amigo de la infancia, quien había desaparecido una noche fatídica en el mismo barrio que ahora temía. La imagen de su sonrisa se superpuso a la oscuridad, y con cada latido de su corazón, la memoria lo traía de vuelta. «Nunca olvides lo que somos». «¡Silencio!», gritó Clara, parpadeando frenéticamente, incapaz de contener el aguijón de su pánico. Pero Mariana no se detendría. Con la fuerza de sus recuerdos y la luz del libro, comenzó a pronunciar los nombres de todos aquellos que habían desaparecido, los que eran parte de su vida. Cada nombre era un acto de resistencia, cada voz evocada una chispa de esperanza que iluminaba la sala. Las sombras se contorsionaban mientras las luces destellaban, y Clara se movía de un lado a otro, completamente desquiciada. «No, no lo hagas, pagarás el precio». La advertencia resonaba en la penumbra, pero Mariana, ya liberada de su miedo, no podía ni quería escucharla. Carlos, Ana, Lucho, las palabras eran como un conjuro. Cada uno de ellos aparecía brevemente entre la negrura, sus ojos llenos de deseos y temores, como si supieran que su liberación dependía de la valentía de Mariana. El aura de luz creció, empujando las sombras hacia las esquinas del aula, desenmascarando figuras temblorosas que se retorcían como raíces de un árbol marchito. «¡Detente!». La voz de Clara cortó el aire como un cuchillo. En un destello de desesperación, la figura de Clara comenzó a desvanecerse. A medida que las sombras se deshacían ante la luz, Clara también lo hacía, gritando en un vendaval de dolor y furia, como una tormenta maldita que buscaba venganza. Mariana sintió el impacto del poder que había invocado, y de repente un grito desgarrador resonó en el aire, un eco que no parecía humano. «¡Es tu culpa, tu culpa!», resonaba en una onda repentina, y el suelo se sacudió bajo sus pies. El aula se volvió una mezcla de luz y gritos, donde cada rincón parecía estar lleno de las almas de los niños perdidos. Las expresiones de terror se alternaban con sonrisas brillantes, mientras cada nombre liberado dejaba una estela de luz que despejaba las sombras, revelando una puerta hacia lo desconocido. Pero justo cuando Mariana pensaba que había alcanzado el clímax de su batalla, un sonido tumultuoso llenó el aire, una risa suave y escalofriante. Clara, en su forma más terrorífica, emergía de la sombra que ahora abrumaba a Mariana, surgiendo de las cenizas de su propio dolor. «Esto es solo el comienzo», dijo, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a colapsar. Mariana comprendió que había despertado algo en Clara, una oscuridad que no se iría fácilmente. Cada palabra del libro resonaba en sus oídos, una advertencia latente de que su victoria estaba lejos de asegurarse. ¿Podría realmente liberar a todos los niños antes de que la sombra se lo llevara todo? Todo perdió su rumbo, y el sacrificio verdadero aún no ha sido revelado, pensó, mientras la risa de Clara se difuminaba en el aire, dejando un inquietante silencio que prometía más terror. ¿Cuál sería el verdadero precio de su libertad? El caos había alcanzado su clímax. Mariana se encontró atrapada entre la luz y la oscuridad, las risas de los niños ecos de esperanza, mientras la figura de Clara se alzaba entre sombras amenazantes. Su corazón palpitaba con fuerza cada vez que la risa se tornaba en gritos desgarradores, y ella pensó en lo que estaba en juego. «Si quiero salvar a estos niños, debo arriesgarlo todo», se dijo, mientras las figuras de los niños comenzaron a unirse en un círculo a su alrededor. Cada uno de ellos parecía estar pidiendo su ayuda, pero su mirada se centró en uno, Lucho, el niño que siempre había traído alegría con su risa. «No puedo dejar que se repita lo que te pasó», pensó con determinación.
Con el poder del libro iluminando el ambiente, lentamente, Mariana comenzó a pronunciar los nombres de cada niño que había perdido. Carlos, Ana, Lucho. Cada nombre resonaba como un canto, y la luz crecía, empujando las sombras hacia atrás. Sin embargo, Clara empezó a tambalearse, gritando mientras su cuerpo se desvanecía. «No puedes liberarlos, nunca podrás romper este ciclo». La desesperación de Clara suena como una maldición en el aire, pero Mariana se sentía más fuerte. «No hay poder que pueda detenerme», expresó con valentía, y mientras sus palabras fluyeron, sintió un fuerte empuje dentro de ella. Cada vez que pronunciaba un nombre, un destello de luz daba vida nuevamente a un rostro, a una historia perdida en la oscuridad. Las sombras temblaban, espoleadas por la fuerza de su determinación. La figura de Clara se contorsionó en medio de la luz, cada vez más difusa y llena de furia. «Eres demasiado fuerte para un sacrificio. Puedes ser más que un simple huésped, y lo sabes». Un grito indescriptible entró en juego. «No puedes soltarlos». Mariana no vaciló. Sentía que la conexión con esos niños estaba fortaleciendo su corazón, como un remanso de amor y esperanza que se extendía hacia cada rincón del aula. «No», gritó. Sus ojos atravesaban la niebla de sombras. Las luces comenzaron a girar en sus manos, iluminando la habitación con una explosión de colores. De repente, sentía que cada centella representaba un alma liberada. Con un impulso incalculable, concentró toda su energía en el libro. «La vida de los niños es más valiosa que mi miedo. Dejaré que vivan, dejaré que sean libres». En el instante en que terminó la frase, una luz radiante emergió de sus manos y se lanzó hacia Clara, iluminando cada rincón del aula, desvaneciendo las sombras. «¡No, no!». Clara estuvo a punto de gritar, pero antes de que pudiera terminar, la luz la envolvió, llevándose consigo la oscuridad que había mantenido cautivo a esos niños. Gritos resonaron, pero en lugar de desesperación, eran gritos de liberación. Los rostros que habían estado atrapados comenzaron a sonreír mientras desaparecían en el abrazo del resplandor. Mariana sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Los espíritus habían escogido el camino de la luz. El precio del sacrificio era la libertad, y la risa de los niños llenaba la habitación mientras la negrura se desvanecía. Clara se disolvió como un espejismo, y un silencio reconfortante llenó el aula. Abrumada por la mezcla de emociones, Mariana cayó de rodillas. «¡Lo logré! ¡Los liberé!». Las lágrimas caían por su rostro desgastado, una mezcla de alivio y tristeza. Las risas infantiles aún vibraban en su mente, recordándole que sus efímeras vidas habían sido un precio demasiado alto. Mientras recuperaba el aliento, se dio cuenta de que su teléfono vibraba nuevamente. Era un mensaje que decía: «Gracias, Mariana, siempre seremos parte de ti». Sonrió entre sus lágrimas. Un nuevo capítulo comenzaba. No solo había salvado a esos niños, sino que había encontrado el poder para enfrentar su propio miedo, una luz encendida en su interior. Con el amanecer asomándose a través de las grietas del viejo edificio, Mariana se levantó. Caminó hacia la salida, una mezcla de dolor antiguo y renovada esperanza llenando su pecho. Había enfrentado lo que más temía y había elegido luchar por la vida sobre la oscuridad. Mientras caminaba hacia el nuevo día, supo que nunca olvidarían a los que habían partido. La vida continuaría fluyendo, pero ella llevaría a esos niños en su corazón, como una luz en la sombra. Y en cada paso que daba, se sentía un poco más fuerte, un poco más libre. La escuela sonaba silenciosa, y Mariana sonrió, plena en su nueva misión. Había aprendido a ver más allá del miedo y a dejar que la esperanza prevaleciera. Ya no sería solo un recuerdo sombrío, ahora era un símbolo de luz, y esa luz nunca se apagaría. Recuerda, siempre hay luz en la oscuridad, y a veces el verdadero sacrificio es dejar ir para poder vivir. Ahora, si ya te ha gustado esta historia, te exigimos que suscribas de inmediato al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que solo nosotros traemos.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando contenido como este. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones, teorías y lo que piensan sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Tu apoyo es crucial.